Toda esta historia empezó realmente hace más de 50 años. Y yo veo, sin embargo, con todo detalle, todavía en la memoria, el estudio de Roma, donde mi padre y yo trabajábamos en el proyecto de Salime sobre una maqueta construida con listones y trozos de contrachapao que se podía ensamblar en distintas piezas para formar la central embutida debajo del aliviadero, que todavía no existía, estaba todavía en obra. Y allí, sobre lo que iba a ser aquel espacio futuro, íbamos tratando de imaginar colores, de pegar trozos de cartulina con los distintos materiales, y fue realmente un trabajo muy emocionante, muy divertido. Bueno, pues yo estaba estudiando arquitectura entonces en Roma y pintaba allá. Y un día mi padre vino para mí y me dijo: mira, he decidido que pintes tú los grandes murales de Salime. Aquello fue una de las mayores emociones de mi vida. ¿Sabes cómo estábamos en Doiras y nos enteramos de que aquí iba a surgir esta obra? Y como no había allí otro medio y tal, pues decidimos subir. ¿Medio de subir? Pues eso, a pie, por ahí como se pudo. Sí, o una lancha o una lancha si había. Un proyecto como este es una cosa compleja, donde hay que tener en cuenta, igual que en una gran sinfonía musical, una serie de elementos, de ritmos, de colores, de notas principales o no, de separaciones estructurales de la ingeniería y de la arquitectura y de las grandes máquinas. Y todo eso quisimos que fuera acompañado por masas de color también, siguiendo pautas funcionales. Y a su vez todo ello, ese conjunto tremendo de formas y colores, debía ser completado, rematado por las pinturas murales que yo planteé abstractas y con un ritmo y una intensidad que fuera a la par de lo que tenía alrededor. Así lo hice, preparé los bocetos, los llevé a Salime, me subí en el andamio y lo pinté con gran intensidad y con casi de día y de noche, hasta que quedó terminado, y debo decir que yo quedé muy satisfecho y dije: caramba, pues sí, está bien. Pero luego pasó un par de días, lo volví a mirar con calma y me dije: no es esto. Y aquello duró muy poco sobre aquella pared. Se entraba a trabajar normalmente a las 8 de la mañana, se bajaba andando, que no había otro medio de transporte, ni coches, ni nada más que caminos. Y se llegaba abajo y se empezaba en el Tajo y allí se estaba hasta la hora de comer. No había otra solución. De bocadillos nada, que no había. Y la comida, pues nada, lo que había, que era poco. He contado muchas veces cómo para mí aquella temporada en Salime fue una huella imborrable. Yo era un chiquillo de 22 años con unos ojos muy abiertos y el choque con aquella geología inmensa, con aquella brutal construcción inmensa que realmente se salía de toda la experiencia que uno podía tener normalmente, la presencia diaria del dolor, de la lucha, de la tenacidad coral, de grupos enormes de gentes tratando de llevar a cabo una obra que tenía algo de inhumano o de sobrehumano o de mítico. Yo hubiera querido ser escritor para contarlo. No era escritor, pero era pintor, y eso me daba también unas buenas armas para poder contar cosas. Por lo tanto, no sin cierto dolor, renuncié a aquella composición constructivista, dura y armónica,
pero ausente del latido, del calor, de la intensidad humana de la cual yo estaba siendo testigo. Y por lo tanto me decidí a cambiar todo aquello y a llenar aquellas manchas de colores geométricos de hombres y de mujeres, de máquinas, de animales, de trozos de paisaje, de trozos de vida. Y fui haciéndolo tal como lo iba viviendo cada día, con el testimonio de los accidentes que iban sucediendo, de los grandes pilares que iban creciendo, de las lluvias, del embalse que se iba llenando de agua. Y entonces, bueno, me dije, yo no sé si ha sido una decisión equivocada desde el punto de vista artístico, pero desde luego de no haberlo hecho así yo no hubiera dormido tranquilo. Quise ser un testigo de aquellos días y de aquellas gentes, de su dolor y de su esfuerzo. En 1941, el Consejo de Administración de Hidroeléctrica del Cantábrico advierte de la práctica imposibilidad de atender a la demanda energética que posee, dadas las más que probables ampliaciones del consumo eléctrico tanto en Asturias como en el resto del estado. En la memoria de ese mismo periodo ya se indica que la compañía eléctrica se ha hecho con la opción de compra por varios años de un importantísimo salto de agua y que incluso se han iniciado los sondeos y estudios necesarios para comprobar la conveniencia de su construcción. Aunque en ningún momento se revela el lugar del salto, se refiere a Salime, en la cuenca del río Navia, en el occidente de Asturias. El río Navia es uno de los grandes ríos asturianos, aunque sus fuentes las tenga en la provincia gallega de Lugo. En su cuenca alta, el bosque atlántico y las tierras de labor explotadas desde tiempos prehistóricos constituirían el entorno natural sobre el que se iba a asentar el embalse. En la primavera de 1946 ya se habían iniciado las obras necesarias para abordar la que por aquel entonces sería la mayor presa de España y una de las mayores de Europa. La primera actuación necesaria fue la construcción de los accesos hasta la obra. Desde un lugar llamado Apaincega se trazó un camino de 3 kilómetros de longitud y un 20% de desnivel. Desde aquí hasta Grandas de Salime se hizo una carretera de 5 kilómetros. De 2 kilómetros era el acceso para camiones desde Pesoz. Además, la carretera de Navia a Grandas de Salime fue concluida con otros 8 kilómetros, con lo que se habilita un acceso directo entre la obra y el mar. En total, se construyeron 40 kilómetros nuevos de carreteras. Las dificultades para realizar esta obra fueron realmente extremas, porque hay que empezar por situar el entorno que era el final de la Segunda Guerra Mundial y también con secuelas de la Guerra Civil Española. Esto había dejado a los que iban a realizar la obra sin un acceso claro y fácil a las maquinarias y bienes de equipo necesarios. El primer contratiempo importante surgió con la flota de 100 camiones que se había estudiado comprar para el transporte de maquinaria y materiales desde el puerto de Navia. El complejo trazado de la carretera de Navia a Grandas motivó que se optase por una idea mucho más original y a la vez efectiva. La gran dificultad de adquirir 100 camiones y sus repuestos hizo que la dirección de obra se planteara algunas alternativas para la traída del clínker a la obra, ya que íbamos a hacer el cemento allí. De todas esas soluciones que se encontraron, pues ninguna satisfizo, y entonces la dirección de obra tomó una decisión singular y bastante original, que era la construcción de un teleférico. El teleférico uniría el puerto de Navia con la obra, en total 37 kilómetros. De sus cables se colgaron 650 vagonetas que se movían a 12 kilómetros por hora, de tal manera que tardaban 3 horas en realizar el trayecto completo. Semejante proyecto llamó la atención de la escritora Dolores Medio, la cual había recibido el encargo de redactar un artículo para el diario El Español.
Desde que en Madrid me hablaron del teleférico, empecé a acariciar la idea de hacer un viaje en él. Si no podía ir hasta Navia, por alguna circunstancia, abrigaba la esperanza de cruzar de una montaña a otra en una vagoneta. Ir por el aire, a una respetable altura, embarcada en un cangilón, saltando sobre los abismos. Me resultaba tentador, apasionante. Pero esta idea no pudo convertirse en realidad. Me dijeron que en las obras no estaba autorizado el suicidio. Dada la magnitud de la obra a emprender, no resulta difícil imaginarse la enorme necesidad de mano de obra para la construcción. Hasta la zona llegaron una gran cantidad de personas que acabaría provocando importantes cambios en las costumbres de los habitantes de los pueblos próximos. Venían expediciones, iba gente a buscarlos pues a la parte de Andalucía, Extremadura, Galicia. Normalmente pues venían en tren hasta Lugo y después los traían en camiones, que de aquella no había autocares ni había nada, aquí no había manera. Y llegaban, y claro, si venían de noche ya llegaban aquí, por ejemplo, por la mañana cuando veían el panorama. Los que venían de Andalucía veían esas peñas y todo, muchos se asustaban, ya querían volver a marchar si pudieran. Para albergar a toda esta gente se construyeron varios poblados. Para los obreros se edificaron, entre otros, el Campín y Apaíncega. Este se configuró con 12 pabellones, cada uno de ellos albergaba 3 viviendas familiares. Vivían aproximadamente 200 personas. Además, se le dotó de diferentes servicios como pabellón residencia de empleados, peluquería, economato, panadería, almacenes, cuartel, cantina, escuelas y una iglesia. Que hoy, como todo, está en ruinas, a pesar de que tiene un alto interés arquitectónico al haber sido proyectada por Joaquín Vaquero Palacios. Aquello está deshecho, es una pena, hombre. Está todo deshecho, no se sabe dónde había ni algún pabellón siquiera, ni eso se sabe. La iglesia está deshecha prácticamente, y era preciosa, porque era preciosa, ¿no sabes? Y el cocina, economado, bueno, eso no queda nada, muchos no se saben ni dónde están. ¿Y qué te daban? Pues nada, unos garbanzos mal cocinados con un cacho de tocino, de aquel tocino blanco como se aparece. Venía de Extremadura, no sé de dónde, que no era tocino de por aquí. Y nada más, después, bueno, estaba el otro comedor de especialistas que ahí ya comían un poco mejor. Bueno, sí, aquello ya era otra cosa. Eso ya tenían un vino, ya tenían estar bien en la mesa. Pero eso ya era personal especializado, ¿no? Bueno, esa gente ya, sí, eso ya. Otro de los poblados, el de superior categoría, era Vista Alegre. Se componía de 4 edificios de 3 plantas con 2 viviendas en cada una. Estaban destinadas a empleados y especialistas. Además, 5 chalets para ingenieros y altos empleados, capilla, salón teatro-cine, bar, garajes, almacenes, oficinas, escuela de primera enseñanza y escuela de aprendices, así como un edificio residencia de la comunidad, completaban este poblado desde el que se dirigía la obra. Paralelamente a la obra de ingeniería, Hidroeléctrica del Cantábrico decidió decorar el interior de la sala de turbinas con unas pinturas murales que se encargaron a Joaquín Vaquero Palacios. Así, mientras las obras continuaban, el artista trabajaba ya en su estudio de Roma en otro de los aspectos que contribuirá a dar al complejo la singularidad que lo caracteriza. Mi padre era un gigante asturiano, era un hombretón fuerte y grande, que lo era por dentro y por fuera, con unas dimensiones de talento artístico y de bondad personal muy excepcionales. Hay muchos tipos diferentes de artistas, y uno de ellos, relativamente frecuente, es el que aúna la vocación de la pintura, la escultura, la arquitectura, la construcción, el diseño y todas las variantes de las artes plásticas en una misma mano, en una misma cabeza, en una misma ambición, para conseguir
qué? Pues para conseguir algo que no es simplemente hacer un cuadrito que egoístamente colgará un señor en su salón de estar, sino para conseguir obras sociales grandes donde la belleza se ponga al servicio de la ciudad o de la gente y sea no un producto comercial, sino un producto verdaderamente cultural y social. Porque es una ambición que una vez que uno la prueba no hay quien la detenga, y eso logró transmitírmelo a mí también, y desde luego el placer de hacer una raya de 25 metros de larga no tiene nada que ver con hacer una raya de 25 centímetros. La fachada de la Casa de las Grasas es la única por la que se accede al interior de la central, la primera impresión que el visitante recibe. Por ello, mi padre quiso en esa fachada hacer una especie de narración esquemática de lo que es la producción de la energía eléctrica en un salto como el de Salime, empezando por las nubes y acabando en las líneas de transmisión de la energía. Entonces hizo una serie de dibujos detallados de todas las distintas figuras y los distintos elementos que lo componían, y después eso ya siguió un proceso de realización. Las figuras de 3 metros de alto fueron modeladas en barro por su autor y posteriormente se vaciaron en escayola. Los moldes se transportaron a la obra, donde se fundieron en hormigón con árido de mármol de Alicante. Una vez anclados en el muro, Vaquero Palacios, con algunos canteros bajo su dirección, terminó los detalles con un cincel. De todas las exigencias que requería la construcción del que por aquel entonces sería uno de los mayores saltos de Europa, la producción de cemento era sin duda la más importante. De ahí que desde el primer momento se planificara cómo abordar su fabricación y qué hacer para transportarlo. Se decidió fabricar el cemento a pie de obra, no solo por los evidentes motivos económicos, al ahorrarse el transporte y la consecuente pérdida de material, sino por motivos prácticos. La ventaja de fabricar el cemento a pie de obra era disponer de un control preciso con los laboratorios tan bien dotados que había ahí, que nos permitieran obtener un cemento de unas características lo más apropiadas y adaptadas para la aplicación que se quería, ya que la presa lleva varios tipos de hormigón y también se podía influir sobre las velocidades de fraguado para poder poner más o menos hormigón en obra. Para esta fabricación, tan importante en la construcción del Salto de Salime, se edificaron muchas instalaciones, entre otras un secadero de clínker, molinos y bombas para impulsar el cemento a través de una tubería de 110 metros de longitud hasta 3 enormes silos que lo almacenan, y que Dolores Medio describió como 3 gigantes que velan sobre el abismo vigilando el trabajo de estos modernos titanes. También había unas grúas móviles, que se llamaban porque se desplazaban por las vías, las grúas aquellas, que iban apoyadas en las 2 laderas. Tendrían, pues de vano, pues no sé, tendrían 300 metros o más. Un cable como, no sé, 50 o 60 milímetros de diámetro, el carril. Y entonces se desplazaba un carretón de una punta a la otra por el cable ese, con unos cables que tiraban de él, tractores, y después tenían unas separaciones para que el cable ese no colgara mucho. Pero eran enormes, ¿eh? Una vez fabricado el hormigón, se cargaba en baldes cilíndricos basculantes que colgaban de blondines y se elevaban hasta la zona de vertido. El rendimiento de estas instalaciones era impresionante. En varias ocasiones se batió el récord de Europa de hormigonado. Para ello, a menudo hubo que pagar un elevado precio. Yo recuerdo el primer accidente, que era un encargado, un capataz, un saltosal. Esto fue abriendo la carretera de Coronación por encima de la cantera de Sueiro. Y era una voladura, y después de la voladura él fue a ver cómo había quedado, a ver lo que había trabajado la voladura. Entonces pisó una piedra que estaban haciendo balancín. Al pisar aquella piedra, basculó y él bajó todas las escombrera abajo y nada. Murió, pero en el acto. Esto fue lo que lo recuerdo, porque además lo vi sacarlo en una camilla que salía precisamente donde estaba.
Lo sacaron precisamente a donde estaba la primera caseta de transformación. Abajo, y ahí lo sacaron con caminos. Yo creo que no estábamos preparados de aquella todavía para tanta maquinaria. El día 23 de septiembre de 1953, el túnel de derivación que se había construido para desviar el río comienza a ser taponado. Así, lo que hasta entonces solo había sido un lejano futuro, se convierte en realidad para los habitantes de los pueblos que iban a quedar sumergidos. 2 meses después, el agua alcanza los aliviaderos provisionales. Después, sí, claro, llega la hora de que el muro no está terminado del todo, pero hay que embalsar porque hay un grupo montado ya para que empezara a funcionar. Hay que cerrar las ataguillas, la gente no quiere marchar de las casas porque dicen que aquello que no va a aguantar, porque este río le llamaban el Río Grande y que era muy falso porque no había quien lo parara y ellos creían que se podía hacer eso, pero no, nada de eso. Y después veían que no salían y les llegaba el agua ya. No había solución. Y unos marcharon para un lado, otros para otro, y así fue todo. Después el famoso puente, que también dio polémica, el famoso puente Estracedo, que si se hacía, que si no se hacía, pero no se llevó a cabo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que nada, que se embalsó, quedó toda esa zona aislada. Por eso fue otro motivo más para poner en marcha a la gente. Muchas novelas se podrían haber escrito, muchas novelas, que según Dolores Medio, se escribieron durante la construcción de la presa. Novelas de ternura familiar, al abandonar los viejos sus viviendas, situadas en el fondo del valle condenado a desaparecer, para instalarse en casas nuevas, más confortables, pero sin recuerdos, sin calor ni vida, donde vivirían en adelante. Y sublevaba esto a los viejos, tan apegados a sus costumbres y tradiciones, clavados en la tierra con raíces hondas como árboles centenarios. En fin, con todo esto que hemos ido contando, puede comprenderse por qué para mí fue tan tremendamente fuerte la impresión de Salime y cómo yo traté de narrar, de convivir, de sentir en mi propia carne todo aquello que estaba viendo y transmitirlo como quien transmite la voz de los protagonistas verdaderos. Pintar esas voces, pintar ese sudor, esos músculos, ese esfuerzo, ese dolor, eso es lo que yo creo que me hizo dormir tranquilo después de terminar esa obra. El último paso fue la construcción de la central. Para ubicarla se aprovechó el paramento de la presa, sirviendo el aliviadero como techo. En el interior se alojan 4 grupos. El primero de ellos comenzó a funcionar en diciembre de 1953. El agua embalsada es recogida por 4 tuberías de 2,5 metros de diámetro que con un salto de 114 metros alimentan las turbinas. Estas accionan 4 generadores que producen 35.000 kilovatios cada uno y que se envían a una subestación de intemperie en la que se transforma la energía eléctrica generada y desde ella se transporta hasta la corredoria en Oviedo. La media anual de producción del Salto de Salime es de 350 millones de kilovatios hora. Bajo esta lámina de agua de más de 30 kilómetros de longitud quedaron anegados pueblos, puentes, fincas, iglesias, cementerios. Yo vine aquí en el 46. En junio del 46 empecé a trabajar en agosto y seguí trabajando todo el Salto y después me quedé ahí, me casé aquí y aquí sigo funcionando. Y aquí moriré. Si no me llevan por otro sitio, vamos, porque esto yo ya no lo veo de otra forma, ¿no? Pero igual que yo, porque yo también vine aquí con motivo de la obra. Una vez
hecha la obra, pues nada, pasamos a montajes, la central, y ahí estuvimos con el montaje y al final, pues ahí quedamos. A la par conocí a la mujer que tengo y nada, que me hizo la zancadilla, digamos así, y ahí quedamos. Y aquí estamos. Y seguiremos. Y a ver a dónde nos dejan llegar. Y sí, a ver a dónde nos dejan llegar y nada más. De momento. Atrás quedaban 8 años de lucha y de trabajo, muchos muertos, el sabor de una lucha titánica contra la naturaleza y algunas novelas más, en palabras de Dolores Medio. ¿Cuántas novelas escribieron en estos pueblos? Novelas de amor, ya que los bravos conquistadores del río, aves de paso dispuestos a levantar el vuelo, conquistaban con su palabrería y sus astucias a las cándidas campesinas a las que dejaban abandonadas maldiciendo al seductor. Aun considerando los inevitables efectos negativos que tuvo la construcción de la presa y el embalse del río Navia, sobre todo por la desaparición de algunos pueblos, su declaración como bien de interés cultural con la categoría de monumento certifica la integración del complejo hidroeléctrico en el paisaje físico y sentimental de este rincón del occidente interior asturiano. Un complejo en el que se conjugan, entremezclándose hasta confundirse, la técnica, el arte y la memoria.